Hola queridos hijos de Dios, quiero empezar este video recordando cómo la revelación es un proceso de comunicación por medio del cual nuestro Dios se ha dado a conocer al hombre, mostrándonos que es un Dios de relación, un Dios de experiencia, que constituye con esto es una forma de revelarse como trinitario. Y es que este acto de comunicación de Dios al hombre es al humano, bajo las mismas reglas humanas, entrando en las reglas del ser humano, acomodándose a su lenguaje, respetando nuestros cómo, nuestros cuándo, nuestros dóndes. Y con base en la actividad propuesta, pues me surgieron otras preguntas que complementan las ya planteadas. Primero, ¿cómo comprendemos la comunicación de Dios con el hombre? Cuando nos comunicamos entre los hombres, ¿somos trinitarios? ¿Nos comunicamos semejantes a la Santísima Trinidad o solo estamos emitiendo un mensaje a nuestro estilo, sin importar los contextos y las realidades de quien los recibe? Entonces, para resolver todos estos puntos, vamos allá. Listo, continuamos. Entonces, ya entrando en calor, podemos adentrarnos en lo más importante, que es la apertura a la innovación en los procesos evangélicos, ya que estos, al igual que en el contexto histórico de Jesús, hoy también son considerados demasiado riesgosos, pero con todos esos riesgos nos pueden permitir un método de transmisión novedoso que logre una apertura al mensaje. Eso es una exigencia para el día de hoy, un cambio acorde con las realidades y los ámbitos actuales, buscando una transmisión del mensaje salvífico. Y a veces nos da miedo esa expresión, transformación, pero debemos recordar que nuestro Dios no es un Dios de remiendo, es un Dios que hace las cosas nuevas. Así entonces, debemos entender que innovar es connatural al ser humano, por lo que debemos adaptar los procesos de evangelización a los requerimientos de la luz del tiempo, de los contextos, de las necesidades del ser humano y sus comunidades, logrando así, de la guía del Espíritu Santo, por supuesto, involucrar todas las dimensiones del desarrollo humano: el económico, el político, el social, el educativo, el religioso, el tecnológico, el cultural, entre otros, porque hay una gran dimensión. ¿Para qué? Para aclamar el único Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entonces el redescubrimiento de la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo, ya que la iglesia que acompaña en el camino sabe ponerse en camino con quien, con todos. En este contexto, la revolución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de ¿quién? La belleza de Dios. Continuemos, pero para todo esto deben haber cositas o características que deben tener esos cristianos que van a tener presencia evangelizadora en la red. Hay que recordar actuar siempre preventivamente, proponiendo modelos de regulación ética, contrarrestar la polarización de la opinión pública. Por eso los cristianos en la red somos animados a transitar por el ciberespacio con un sentido pastoral de la mano siempre de la palabra de Dios, descubriendo nuevos lugares para desarrollar la vocación y la misión del creyente. La recomendación para los interesados en la difusión del Evangelio es a ser arriesgados, a no tener miedo, a superar los temores en la tecnología y proponerse estrategias innovadoras que susciten interés en los contextos en donde hoy se genera el encuentro con los otros. Por eso es importante asumir primero una misión evangélica, actuando de acuerdo con el carisma evangélico. Hay que tener una apertura y disposición continua a la formación y a la catequesis. Y este mensaje debe conllevar a gestar ¿qué? La dignidad humana, el bien común, la paz, ¿con base a qué? Al Evangelio, a las orientaciones de la doctrina social de la Iglesia y a la apertura de un diálogo siempre conciliatorio. Por eso se deben asumir en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia siempre de lo creado. Todo esto debe realizarse ¿con qué? Con vocación, con entusiasmo, con pasión, con convicción, con concentración continua para afrontar los retos que trae consigo la responsabilidad social de transmitir y renovar el Evangelio en las comunidades humanas. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué es importante que la presencia de los cristianos en la red sea para compartir con mansedumbre la esperanza? Con mucha frecuencia la comunicación no genera esperanza, sino miedo y desesperación,
prejuicio, rencor, fanatismo o incluso odio. Y es así que el Papa Benedicto nos recuerda que para los cristianos la esperanza no es una elección opcional, sino una condición imprescindible. La esperanza es optimismo, es virtud capaz de cambiar la vida. Entonces, los cristianos debemos dar razón con mansedumbre de esa esperanza que hay en nosotros, poniéndonos en relación con el testimonio, donde la esperanza de los cristianos tiene un rostro y es el mismo rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los cristianos no somos aquellos que hablan de Dios. Los cristianos en realidad somos aquellos que damos testimonio de Dios. Los cristianos deben mostrar la belleza de lo que significa ser cristianos. Por eso es importantísimo que siempre estemos dando testimonio y generando esperanza, sobre todo en aquellas personitas marginadas que eran las preferidas de nuestro Señor. Amén.